Yo creo que ya le dimos chancita a la raza. Dije que 3 minutos, pero al final hago lo que quiero, ¿no? Fueron dos. Empezamos. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Este es el primer episodio. Estoy muy emocionada porque este podcast va a servir no solamente para contarles mis experiencias, porque ya sé que hablo mucho. Voy a dar este espacio para que sea un intercambio, que otras personas nos comenten qué cosas les han servido en la vida, qué cosas no les gustan, qué cosas alientan a las personas a que hagan, porque muchas veces dicen como, ay, no manches, eres inspiración y cosas así bien chidas. Digo, hago esa voz porque me da ñañaras. Quiero que sepan que no nada más son las personas que tienen una plataforma, ¿no? Una página. Quiero traer aquí a personas que tengan más que compartir que las redes sociales, ¿no? O sea, que digo, es un muy buen vehículo para que las personas se enteren de las cosas que haces. La primicia de este podcast es como conversaciones reales, consejos para las personas que quieran como seguir este camino que llevamos nosotros y pues también pues hacer comunidad, ¿no? Darle la bienvenida a Eduardo Chanquín. Creo que no pude haber tenido un mejor invitado para el primer episodio. Vamos a darle la palabra para que se presente y pues lo conozcan un poquito más. Bienvenido. Ténganos paciencia porque este es el primer episodio y probablemente esté un poco accidentado. Gracias por invitarme, por ser la primera persona en este caso en abrir tu podcast. Felicidades, yo sé que te va a ir súper bien en este caso. Y bueno, ¿quién soy? Soy Eduardo Chanquín, ese es mi nombre legalmente, vivo en la selva, pertenezco a la cultura maya y bueno, al maya lacandón. Y bueno, me he dedicado en muchas cosas que a lo mejor igual o los que me conocen ya saben un poco de lo que hago, cuidar animalitos, cuidar la selva, así a grandes rasgos. y bueno, creo que eso es que de forma muy general lo que hago. Eduardo está siendo muy modesto, entonces ya le vamos a ir haciendo más preguntas para que lo vayan conociendo, pero creo que la inicial, la que todo el mundo pregunta siempre es cómo te interesó como el tener este acercamiento con los animales. Tú vives ahí, pues ahí no fue como que tan difícil. Tengo entendido que muchas personas salen como de la comunidad a buscar otras cosas, ¿no? O sea, sus propios intereses. ¿Qué te hizo quedarte y decir, sabes qué? Se puede vivir aquí bien, puedo explotar mis conocimientos, porque pues es eso, ¿no? Es aprovechar los conocimientos tradicionales y también pues los que vas adquiriendo. Cuéntanos qué te llevó como a darle por este camino pues sí, ¿no? De los animales, de la divulgación, de todo eso. Pues andaba perdido, creo, durante mi niñez, hasta mi adolescencia andaba perdido, realmente no era algo que me interesaba, ni siquiera la parte cultural, o sea, andaba en mi mundo. Una de las cosas que resonó en mí, dije yo, bueno, sí es cierto, ¿qué significa ser lacandón? Pero ¿por qué nos llamamos Hachihuinit? Y así. Y otra cosa que me empezó a hacer ruido y a cuestionarme fue que cuando muchas personas llegaban a visitar la selva lacandona y tenía la oportunidad pues de platicar con ellos, siendo inclusive de niño, escuchaba que siempre decían, no es que los animales son peligrosos, te metes al agua, el cocodrilo te va a comer, te metes a la selva y te va a comer el jaguar, o la serpiente y te va a estar esperando para morderte. Y yo escuchaba eso de niño y yo decía, pues en serio, pues, yo ni siquiera he visto que me haya mordido ninguna serpiente, y eso que vivo en la selva, nunca me ha tocado, me meto a nadar en los cuerpos de agua y ni siquiera me ha mordido un cocodrilo. Y no solo yo, en los que viven en la comunidad, al menos, puedo decir, al menos en la Canja, que es la comunidad en donde yo vivo, muchas personas se meten a nadar en cuerpos de agua donde hay cocodrilos. Pero también abro un paréntesis porque muchas personas a veces confunden eso. Cuando es un lugar conservado, hay poca perturbación o modificación del comportamiento de los animales. El comportamiento tú lo sabrás mucho mejor, que eres bióloga, o todos los biólogos que escuchen esto. El comportamiento de los animales cuando ven por primera vez la presencia del ser humano es huir, y si no los acostumbras siempre van a hacer eso. Y es algo que sucede en la comunidad, y yo de niño, como no tenía esos argumentos para responderle a las personas que me decían, simplemente pues no, o sea, no te muerden. Que a mí no me ha pasado, les decía. Y a pesar de que a veces sí les decía, imagínate, o sea, o sea, a un niño ni siquiera le van a creer. Y así eran mis días así, cuando tenía ciertos contactos con personas, y eso me hizo cuestionarme
de si realmente eran peligrosos los animales, y hubo ciertos momentos de mi vida, por ejemplo, en donde en muchas comunidades está muy normalizado, en el caso de las serpientes, de matar animales, o otros animales que solo por el hecho de considerarlos peligrosos terminan por sacrificarlas en este caso, y era algo como que, bueno, o sea, si eso pasa, pero ¿por qué? Bueno, más bien, si es necesario llegar a este punto. Y ni siquiera estaba estudiando nada, simplemente me empecé a cuestionar de por qué llegar a ese punto. Y luego es chistoso o curioso, porque dije, o sea, empecé a cuestionar de por qué me empezaba a cuestionar haciéndome esas preguntas, tanto siendo niño, joven y adolescente, y no encontraba esas respuestas. No sé, de pronto me vino un recuerdo de cuando era muy, muy niño, caminando en la selva con mi papá, y en ese trayecto, uno como es niño, es inquieto, o al menos yo en ese caso era inquieto, iba caminando en la selva arrancando las hojas de las plantas. Mi papá me imagino que se había percatado desde hace un tramo del camino, y de pronto se voltea y regañando me dice, deja de estar cortando las hojas, las plantas no pueden hablar, también sienten, y las plantas también sangran. Yo ni siquiera entendí lo que me acaba de decir, simplemente estaba asustado. Sí, o sea, estaba asustado y no comprendí nada, simplemente me asusté y lo dejé de hacer. Y ya entendí lo que realmente quiso decir mi papá, de que el hecho de que en este caso los animales o los seres vivos no puedan comunicarse como nosotros no significa que no sientan. Y eso empezó a resonar mucho en mí, y es como lo que me ha traído hasta hoy lo que yo hago. No soy biólogo, siempre lo he dicho, porque siempre a veces aparecen, bueno, que ahora que sí también posteo videos o algunas cosas en redes, a veces me dicen, bueno, ¿tú con qué derecho lo haces? O sea, o sea, ¿cómo es que tú empiezas a hacer eso si ni siquiera eres biólogo o tienes alguna carrera afín? No lo tomo a mal, pero creo que no es necesario que hayas estudiado una carrera afín a la biología, simplemente basta con que tengas interés, y más aún si perteneces a un pueblo originario porque vives ahí. Si te despierta el interés, tienes la responsabilidad también de comunicar lo que tenemos. Digo, no me molesta para nada, pero eso o sea, todo ese recorrido de mi vida desde que era un niño, desde ese momento con mi papá que me dijo que las plantas también sangran, me hizo entender muchas cosas, y eso fue lo que me despertó ese interés, bueno, a la conservación, y lo que me ha traído. Y con respecto a tu otra pregunta de que se puede vivir de eso, sí se puede vivir, sí. Todavía no vivo de eso, pero solo implica mayor esfuerzo y no desistir. A veces sí ha llegado un punto en mi vida de que digo, pues, ¿para qué sigo haciendo esto si simplemente no veo claro las cosas? Pero todo ese sentimiento de la parte cultural, de vivir en la selva, de tener ese sentimiento de querer hacer algo más por la naturaleza, por los animales, pues es lo que no me ha hecho desistir y lo que sí me sigue manteniendo. Yo siento que en algún punto puedes hacer todo bien y demostrarle a otros grupos o a otros jóvenes, quien se quiera dedicar a eso, de que sí se puede, de que se puede vivir cuidando de la naturaleza, pero creo que alguien tiene que abrir ese camino para que las personas se puedan interesar, porque si nadie lo hace, pues es como decir, pues bueno, entonces pues igual y no sirve hacer conservación, porque en las comunidades es más complicado de que las comunidades vivan de la conservación. Hace poco una comunidad indígena u otra comunidad que son otro grupo indígena haciendo educación ambiental. Yo ya tenía noción y ya sabía que eso sucedía, pero que te lo diga una persona de lo que ya sabes, su vivencia, es decir, estaba yo haciendo en la mesa, haciendo las pláticas con los niños, y se acerca un papá y me dice, ¿qué solución me das? Yo sé que es importante la naturaleza, yo sé que hay que cuidarla, pero pagos por servicios ambientales, creo que, bueno, sabes mucho mejor yo en qué consiste eso. Anualmente solo me dan 1,000 pesos. ¿Con eso quieren que mantenga mi familia anualmente? Yo sé que es importante esto, pero yo en mi generación, hoy, yo no puedo eso, porque gano más haciendo agricultura, ganadería. Exacto. Eso me da para alimentar a mi familia, vivo de eso. También sé la importancia de cuidar la naturaleza, sé que es importante, pero ¿cómo me ayudas a resolver esta situación? Sí quiero, pero vivir por 1,000 pesos anual no me ayuda en nada. Y a veces
cuando tú ves esa realidad, dices, o sea, esto es lo que se vive, está un poco todo mal, a veces la estrategia de conservación que se vive hoy en día y no se le está dando la solución como no tal. Es suficiente, no es suficiente el esfuerzo que se hace. Y a veces sí te da como que ese shock, pero y eso también te abre esa pauta para que uno como persona que está haciendo esto, no nada más llegues a la comunidad de que, oye, estás talando la selva, oye, estás cazando, o estás traficando. Está mal, claro, pero la situación o el contexto en el que vive una comunidad a veces no tiene otra opción. Si en vez de criticar, o si vamos a criticar, ofrezcamos soluciones reales para que ya no lo hagan, como esta familia, como este padre de familia que me dijo, sí, yo entiendo la importancia, por eso traigo a mi hijo. A lo mejor yo no lo puedo hacer, pero mi hijo puede encontrar otras alternativas. Pero justo eso, tú no le puedes resolver eso, sí le puedes decir que es importante, pero tampoco el que hagan esas cosas no te da esa pauta para tú criticar lo que hacen. O sea, son muchas cosas, muchos sentimientos que a veces tú dices que es feo, pero a veces sí tienes que ver dónde agarras la fuerza para continuar haciendo y recayendo a lo mismo de que si tú empiezas a hacer esto y al final las otras personas o las comunidades ven que sí hay personas que lo pueden hacer, entonces dicen, ok, voy a hacer lo mismo también. Claro. Es un relajo, pero creo que son las cuestiones Qué bonito escucharte, o sea, no sé, o sea, yo también caí, yo ya sabía que no eras biólogo, pero yo también caí en decir de que, el biólogo de la lacandona, entonces, o sea, como que se asocia porque pues es lo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que sí falta como mucha humildad en la ciencia para decir, güey, tus libros y tus 4 años, 5 años de universidad no te van a garantizar saber lo mismo que una persona que ha vivido la mitad de su vida, o sea, ni siquiera es como toda su vida, ¿no? Porque obviamente los ancestros saben más que tú ahorita, pero pues estás llegando a ese punto, ¿no? O sea, estás adquiriendo todos estos conocimientos, estás aplicando todas las, pues sí, ¿no? Los conocimientos tradicionales, pero también viendo como estas otras alternativas, ¿no? Lo que comentabas ahorita de la agricultura y esto, o sea, es una realidad bien triste que la conservación está bien romantizada, o sea, sí está así como que sí, que todos los esfuerzos y no sé qué, pero lo esencial o el eje que tiene que estar así sí o sí en los proyectos son las comunidades, ¿no? O sea, ahorita ya se ha hecho como un poquito más de avance para, pues sí, considerarlos para todo, ¿no? O sea, no nomás de que nos den permiso de entrar y luego hacemos nosotros nuestro desmadre, ¿no? Porque, pues también eso está como muy pues muy alzado de parte de la academia, de la ciencia, ¿no? O sea, como el querer decirle a alguien qué hacer con su tierra, pues, o sea, con su entorno. Entonces, pues qué chido que pudiste como ver a esta persona que te dijo, oye, pues explícame, ¿no? Dame soluciones. Y a lo mejor tú no las puedes dar ahorita, no puedes decirle, esta es la solución. Pero sinceramente, o sea, con lo que haces es, como dices, es un ejemplo, o sea, es un parteaguas para que más personas digan, ¿sabes qué? Pues sí se saca del activismo o sí se saca de recorridos o de lo que sea, porque la gente quiere saber. Hay mucha gente que yo conocí en el extranjero que me dicen, no manches, es que yo quisiera ir a la selva y que no sé qué, pero me da mucho miedo, o sea, obviamente sale de México, que balazos y que esto y que el otro y que no sé qué, pues obviamente no van a querer venir, ya estarían locos si se quieren meter ahí al corazón de la selva, ¿no? Pero existen pues estos proyectos, ahorita nos vas a platicar un poquito más, espero, del lugar donde trabajas, donde vives, para que más personas lo conozcan. A mí creo que me cayó mucho el 20 de eso, o sea, como de la importancia de las comunidades hace 10 años, ¿no? Desde los 18, porque tuve como el privilegio de haber pagado un curso, o sea, de haber ido a la Selva Lacandona, estuve en Playón de la Gloria con un grupo que se llama Yashalna. Yo creo que ya no hacen cursos, pero en ese entonces, hace 10 años, pues era la primera vez que yo salía acá como de mi entorno, ¿no? De mi Nuevo León, ir para allá y ver como que sí los conocimientos tradicionales literal ahí en la casa de la señora, ver que tienen pues sus pericos, ¿no? Que son sus compañeros. Yo no lo vi como échenle profepa, porque pues, oye, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sabes? Muchas veces caemos en ese error de decir, es que eso está mal, pero como tú dices, o sea, no es nuestra realidad, no es algo que nosotros estamos conviviendo diariamente. Un consejo para los biólogos, biólogos veterinarios, cualquier persona que se quiera involucrar en esta onda, siempre observar con ojos humildes, ¿no? O sea, no juiciosos, porque si vas a un lugar esperando que cumpla las expectativas de tu libro, nunca va a pasar. Cuéntanos más de lagunas, cuéntanos qué se hace allá para que las
Mazepan, para que se echen la vuelta y todo. Bueno, en ese lugar es un centro ecoturístico, tienen cabañas, bueno, se dedican al turismo. Yo ahí me empecé a involucrar ya hace algunos añitos, justo eso de la curiosidad y todo eso, y a pesar de que no haya estudiado una carrera de biología, yo sé que me falta mucho, pero esa curiosidad me hizo ser autodidacta empecé a hacer, por ejemplo, a profundizar mucho, a estudiar sobre cocodrilos. No es que el que lo haya empezado a estudiar sea un animal favorito para mí, no. O sea, sinceramente, ni siquiera el cocodrilo es mi animal favorito, pero resulta que empecé a estudiarlo primero y llevo muchos años de forma autodidacta y eso me permitió involucrar mucho esa parte de cómo hacer, en este caso, un manejo responsable a través de una unidad de manejo ambiental en ese lugar. Y bueno, eso empecé a hacer ahí en ese lugar. Luego empecé a desarrollar el programa de monitoreo en Tres Lagunas también. Y sí, simplemente fue por pura curiosidad. Dije, no, pues hay que saber y entender un poquito mejor de cómo funciona el sitio. Pero también resalto mucho de que el proyecto como tal de Tres Lagunas sí lo inició mi papá, pero ojo, el hecho de que sea mi papá no significa que es mío, porque muchos dicen, es tu papá y también es el dueño, ¿no? Pero este tipo de cosas ya lo venía haciendo él, haciendo recorridos de vigilancia. Él le tocó las cosas más difíciles de enfrentarse, por ejemplo, con cazadores furtivos. Me empezó a enseñar muchas otras cosas también. Y ya un poquito la parte técnica, pues sí, lo empecé a hacer porque me empezó a nacer hacer el monitoreo en trampas cámara. Y bueno, empecé a hacer el monitoreo de jaguar, registro muy básico sobre cómo se está comportando en el sitio. Y por ejemplo, uno de los resultados que tuve ahí durante 5 años haciendo el monitoreo es que pudimos detectar 8 jaguares, registrando 8 jaguares en el sitio en una superficie de 70 hectáreas y una hembra residente. Y ya sabemos el patrón de su comportamiento, cada cuándo está pasando, las crías que han tenido y más allá, porque ni siquiera tuve como que una retribución económica, o sea, qué padre sí que me pudo haber pagado, pero bueno, la satisfacción más grande fue de que cada vez que veía esas cosas era como ver el jaguar que pasó atrás de la casa, porque literal, el primer punto donde se tenía la cámara, pues es ahí detrás de la casa y ver siempre las imágenes, los registros, era como wow, o sea, es realmente gratificante. Y ya de ahí empecé como que a ser más curioso, empecé a desarrollar un programa de educación ambiental de forma ya muy personal, pero no cualquier educación ambiental, porque creo que es muy diferente desarrollar programas de educación ambiental en ciudades o en escuelas así que están en ciudades, a hacer educación ambiental en comunidades indígenas, que muchas veces ese programa de educación ambiental que se hace en ciudades se replica en las comunidades, pero que claro, sí tiene los resultados que se obtienen, pero yo siento que es insuficiente, porque no entendemos ni siquiera el contexto cultural en el que vive una comunidad indígena, qué perciben los niños, cuál es su historia, sus mitologías, sus actividades productivas de sus papás. O sea, simplemente vamos a una comunidad indígena y decimos, esto es lo importante de la parte científica, polinizan, dispersan semillas, el árbol hace fotosíntesis, captura el dióxido de carbono. Eso es lo que hacemos con la educación ambiental en todas las escuelas a donde vamos con los niños, y cuando vamos con las comunidades indígenas hacemos lo mismo. Y yo siento que hace falta mucho, que aunque inclusive hoy en día se reconoce la importancia de las comunidades indígenas, que hay que involucrarlas, pero hace falta mucho trabajo y yo siento que al final se quedan en palabras vacías. Entonces empecé a hacer este programa de educación ambiental, que así lo llamé, Guardianes Ancestrales, en el que se hace un estudio, un análisis de las mitologías, porque muchas veces algo que creo que todo, o al menos ahorita que me he ido involucrando mucho en la parte ambiental, yo he escuchado de que la mitología hace que pongan en peligro la subsistencia de las especies. Y sé que en cierta forma sí es cierto, pero hay que diferenciar esa parte. Las mitologías antiguas, ancestrales, y las mitologías que se han desvirtuado, o las mitologías contemporáneas, porque las mitologías contemporáneas sí son los que nos dicen que pues la lechuza es de mala muerte o tal animal es esto. Es algo más reciente. Sí, pero si nos remontamos más atrás sobre las mitologías de las comunidades indígenas, quitamos el contexto de que sí, un jaguar se convirtió en una persona o lo que sea. Si quitamos todo ese contexto, queda la estructura, y esa estructura es muy similar a la parte científica. Y cuando tú llegas a una comunidad indígena y le dices, mira, nosotros ya sabemos, ustedes ya saben de por sí sobre la importancia de los animales, tu cultura te lo ha enseñado, esto te lo ha enseñado,
Y cuando ellos entienden esa parte, les haces ver, notar, dicen, sí es cierto. O sea, eso ya lo sé, ya lo he escuchado de mis papás, de mis abuelos. Y ya cuando tú haces esa comparación de que, mira, está esta parte científica, pero ya lo sabemos, la parte cultural ya nos ha enseñado y la parte científica no es algo nuevo que no sepamos, es lo mismo. Sí, viene a mejorar o a fortalecer ciertos puntos, pero es algo que ya saben. Y eso tiene diferentes implicaciones y beneficios en el sentido de que, uno, se rescata la parte cultural, sus conocimientos tradicionales, revaloran su tradición, su cultura y haces que estén más orgullosos de formar parte de una cultura y lo motivas a querer cuidar la naturaleza. Y ese es el programa que he ido desarrollando con respecto a la educación ambiental y al menos en la comunidad que yo he estado haciendo eso, he visto que inclusive los niños son más empáticos y reciben mucho mejor la información, aceptan mucho mejor la información científica, porque es como nosotros, o sea, si yo vengo y te digo, mira, esto es así, tú me vas a decir, no sé si es cierto lo que tú me estás diciendo, Daron, como que, pues, o sea, igual y sí, igual y no. Pero si yo te digo, esto es algo que tú ya sabes, vas a decir, sí es cierto. Y cuando ya te doy más información, vas a decir, pues sí, o sea, es más fácil que tú asimiles y aceptes la información. Entonces, hacer este tipo, al menos con educación ambiental, creo que sí hay que ser como que muy, muy cautelosos si realmente queremos generar un impacto. Y yo no digo de que en la educación ambiental sembremos semillas, porque estamos muy acostumbrados a decir, sí, esa frase todo el mundo la dice. Yo siento que no, la semilla ya lo traen, todos los niños traen esa semilla, solo es despertar esa semilla. Debes terminarla. Lo digo por experiencia porque yo ya tenía esa semilla, solo por mi curiosidad y estar cuestionándome, descubrí que solamente era despertarlo. Y me he dado cuenta en los niños que ahí están, simplemente es despertar su curiosidad y dicen sí, y eso hace que ellos mismos, los empoderes y lo hagan ellos mismos. Entonces, creo que sí es muy diferente llevar a cabo educación ambiental en una ciudad con niños de ciudad que con comunidades. Esa es una de las cosas que he desarrollado y ya venía haciendo estas acciones de conservación, pero ya para formalizarlo legalmente creamos esta asociación civil que se llama Kenatbi, que está en Maya Lacandón el nombre, que significa tal cual se llama, Cuidemos en Maya Lacandón, y es una invitación precisamente a cuidar la naturaleza. En este caso, este proyecto consiste no partir de la parte científica, sino que dar como eje principal o darle más prioridad a la parte cultural o a los conocimientos tradicionales. Y claro, en sinergia con la parte científica y todo eso, porque hace una mejor estructura o un mejor modelo para poder hacer acciones de conservación. En eso consiste de que a través de cultura se pueda hacer conservación. Y no es algo que yo haya descubierto. A nivel nacional se menciona mucho. A nivel internacional también. Por ejemplo, Víctor Manuel Toledo, creo que todos ya lo han escuchado en el ámbito biológico, donde dice él que en la medida en que se conserve la cultura, se conserva la naturaleza y la naturaleza. O sea, ya está. Y si nos vamos a otros datos de por qué realmente hay que darle más importancia a las comunidades indígenas, se sigue diciendo que hay que darle más importancia, pero hace falta mucho y realmente hacerlo. Algunos ya lo hacen, pero la mayoría no y simplemente quedan en palabras vacías. ¿Y dónde se concentra la mayor biodiversidad? Es en territorios indígenas, o sea, no solo en el sur. Y está ahí, entonces, ¿por qué no cambiamos la estrategia y los modelos o la estructura de cómo se debe de llevar a cabo la conservación? Y afortunadamente he asistido a foros y en diferentes reuniones donde todos dicen, sí, hay que darle importancia a las comunidades indígenas. Y yo digo, o sea, ¿qué van a hacer? Y o sea, no, y por ejemplo, hace poco en el estado de Chiapas, ya creo que el año pasado tuvieron una reunión, por ejemplo, de estrategia de conservación del jaguar, y yo simplemente, ¿dónde están las comunidades indígenas ahí? No hay ninguno. Entonces, muchos dicen, sí, son importantes, pero realmente, ¿qué tanto los están involucrando? Al final, para mí, son palabras vacías y realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Y creo que por eso me ha llevado a hacer las cosas que hago hoy en día. La organización que acabamos de crear
justo se basa en eso, de dar más prioridad a los conocimientos y a los aspectos culturales en sinergia con la parte científica, sin dejar de lado eso, porque hay muchas cosas interesantes que a mí me encantan. Falta mucho como hacer sinergia entre las personas que estudiaron educación, así, pedagogía, cosas que son aplicables para mentes como de niños, ¿no? O también sociólogos, ¿no? Que saben más como de la perspectiva de la gente, no tanto que se va como, ay, los animalitos, porque caemos mucho en eso, ¿no? Como que es bien fácil culpar a otras personas sobre, pues sí, ¿no? Sus usos, sus costumbres, cuando ni siquiera te detienes como a entenderlas, ¿no? Entonces, la neta, muchas felicidades por lo que estás haciendo, se me hace algo súper chido que viniendo así como enteramente de la pasión saliera la idea y la llevaras a cabo. Falta mucho como pues ese empuje, ¿no? O sea, esa esperanza de que lo que estás haciendo va a tener un resultado, va a impactar en las personas. Creo que está súper, súper chido que tú empieces con esto porque, como decías el ejemplo de hace rato, ¿no? O sea, que a lo mejor para el señor que te preguntó ya no tarde, pero medio tarde, y las personas pequeñitas, los morritos que saben cómo es su entorno y que está cambiando súper rápido. O sea, hay muchas cosas que pues sí, no, a lo mejor a ti y a mí no nos tocaron creciendo, pero ahorita hay un montón de herramientas que se pueden usar, ¿no? Para garantizar cosas más chidas, para sacarlo de las palabras. Hagamos las cosas bien y luego no empezar a integrar a las personas que te pueden ayudar a que eso tenga pues continuidad, validez, que también sientan como pertenencia, ¿no? Porque es bien fácil tú financiar o bueno, no es muy fácil pues, pero el darle como ese sentido de pertenencia a las personas que van a estar involucradas, a lo mejor a los biólogos pues te los compras, ¿no? Le dices, vas a ayudar a la conservación del jaguar, vas a ayudar a la no sé qué, y ya por su pasión están dentro, o sea, ellos ya están comprometidos a hacer pues esta sinergia entre varios sectores de la población para que se garantice, ¿no? Un producto chido, que el producto pues sería la conservación. Ahorita que mencionabas, para rescatar un poquito lo de las interpretaciones de las mitologías y todo eso, el nombre del podcast es Lo que callamos los nahuales. Yo ya se los había medio explicado. Esta parte de lo que callamos es como cosas que a lo mejor no son tan fáciles para hablar o tan fáciles de decir, a lo mejor no están tan romantizadas y no van a tener tantos likes, pero a nosotros nos vale madre eso aquí, ¿no? Entonces hay que darle como por esa parte, pero otra parte del título pues es de los nahuales. Nosotros hacemos esta como medio meme, medio broma de que los biólogos cuando van al monte se convierten en nahuales y luego regresan. Te quería preguntar, en tu cultura, ¿cómo se percibe este concepto de los nahuales o en qué consiste, mejor dicho? Lo de los nahuales está muy presente en muchas comunidades y me parece, sí, curioso, chistoso un poco, no ni siquiera haciendo menos esa parte, porque inclusive con los veganos también está presente eso, y es que una persona tiene este don de convertirse en un animal. Y hay ciertas anécdotas que cuentan algunas personas de la comunidad que tal persona o esa persona se convertía en un venado, o eso se convertía, no sé, en un jaguar. Y era como que este señor de que decía de que se convertía en un venado y iba a comer, no sé, el frijolardo y los frijoles que había sembrado y que, no sé, lo andaban cazando porque pensaban que sí era un venado, pero resulta que cuando le disparan con, no sé, con flechas que va y luego está gritando y es una persona. Y eso es realmente lo que es como tal un nahual. Y aunque hoy en día eso pues ya no ni siquiera le dan tanta importancia ni es algo que sea algo pues irrelevante hoy en día en la comunidad, porque también se ha ido perdiendo muchas costumbres o abandonando ciertos aspectos de la tradición o de los conocimientos. Pero sí es algo muy curioso de que sí se convertían en ese tipo de animalitos. ¿Cuáles son los más representativos, ¿no? O sea, como que en la comunidad, ¿no? Había un viejito y dices, ese viejito se va a convertir en águila, no sé qué. O sea, me da como mucho gusto saber y platicar como con personas que sí tienen eso en su entorno, porque pues, o sea, aquí en Monterrey no tenemos nada de cultura, o sea, aquí decimos que el chupacabras y cosas así que ni al caso. ¿Cuáles son como los animales que más utilizan para este tipo de mitologías? O sea, como que, ¿cuáles son los Pokémones seleccionados para convertirse? Es de esa persona que se convierte en venado. Ahora, en diferentes mitologías que nos cuentan o que yo he escuchado, por ejemplo, dicen que tenían esta habilidad de convertirse en este caso, en un sopilote rey. O sea, se ponían, por ejemplo, las plumas de un sopilote rey y se convertían en este ave.
o que de un cocodrilo, que se ponían la piel y ya eran un cocodrilo andando por ahí. Y así era. Eso es lo que se cuenta al menos en la parte mitológica, pero también en otros aspectos de la mitología, de lo que nosotros tenemos es que ciertas deidades, por ejemplo, convertían a una persona en un jaguar porque ayudaban a nuestros ancestros en esas épocas de facilitarlos en ciertas actividades. Hubo otra, bueno, no sé si como castigo, pero los convertían en ciertos animales. Pero sí, justo en ese tipo de animales, dependiendo de lo que querían ser o algo por así, o le rezaban a sus dioses, oye, yo conviértame en este animal para que yo haga esto. Y pues sí, algunas deidades pues accedían y se los convertían en esos animales. Pero como tal, sí, justo de que no tenían ese don propio. Y la última fue de esta persona que hasta donde yo sé que sí lo era, que era que se convertía en venado. No sé qué tan cierto sea, no he visto uno, al menos yo. Bueno, si a ti te dijera la deidad, oye Lalo, ¿en qué te quieres convertir? Tienes máximo 3, uno es tu idea. ¿Cuál sería tu nahual? Porque esto es una pregunta que va a hacer a todo el mundo que quita el podcast para saber, o sea, ¿cuál nahual crees que te representa a ti? ¿Qué animal crees que podría ser? No sé, me gustan los monos. Las salamandras, podría ser más salamandra, están bonitos y carismáticos. Aunque, por ejemplo, en la parte cultural, los lacandones tenían un linaje, el nombre de un animal al que pertenecían. Por ejemplo, habían linajes de venado, de monos, de jaguares en esas épocas, y decían que ese linaje que tú llevas dentro se desprendía por las noches y andaba vagando por la selva. Algo parecido al nahual, pero en este sentido es algo que se desprende de ti, que es el linaje al que tú perteneces. Ya se ha perdido mucho eso. Yo he estado tratando de investigar el linaje al que yo pertenezco. No estoy tan seguro, pero es muy probable que pertenezca al linaje del venado del Temazate, no sé si lo ubicas, de ese venado. Y al parecer sí pertenezco a ese linaje, pero me falta todavía corroborar algunos. Hay otras personas que sí saben su linaje de un ocopaisán o de otro animal y así. Justo eso de que durante las noches ese linaje de ese animal al que tú perteneces se desprende y vaga por la noche, que debe de tener cuidaje eso que se desprende de ti, porque puede ser objeto de que el dios de la muerte lo case para comérselo. Entonces puede que si ya no regresa ese animal que pertenece a tu linaje, pues ya ahí te quedas, ya no despiertas. Si te conviertes en venado, ojalá nadie te coma. Mi mamá es de Chihuahua y en Chihuahua pues tienen como que sus cosas también, ¿no? Entonces mi tío es muy así, muy espiritual, muy loquis, y me decía de que si yo llego a convertirme en nahual, pues yo voy a ser un águila, ¿no? Cuando tiene como esa conexión o ese alucín, porque digo, de mi tío es de alucín, porque no tiene nada que ver con su cultura, pues empieza como a relacionar como esos animales y hacerlos propios. Sí, o sea, como que empezar a conocer un poquito más del animal que te inspira, pues que tú quisieras reencarnar. Creas o no creas, tú te escoges un animal como quieras, o sea, tú dices, ay, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. Aquí decían en los comentarios que en la península de Yucatán les dicen guay a los que se convierten en algún animal como los nahuales. En muchas partes del país tienen nombres diferentes, o sea, como no en todas es nahual. Lo que me decías hoy del linaje, pero sí, como el linaje que dices, o sea, todos tienen como su interpretación, pero lo chido es que se mantenga como esa conexión, ¿no? O sea, como que independientemente creas o no creas, está chido que formes como un lazo, pues, medio personal, ¿no? Con un animal. Y esto es una buena estrategia, inclusive para la conservación, justo lo que dices, generar empatía y conexión con ciertos animales para que las personas puedan interesarse o despertar su curiosidad. Aplícalo con tus morritos, dile, a ver, nahualitos, escójanse un animal y hagan una tarea de eso. Estaría chido. Sí, está bastante interesante. ¿Qué otra pregunta? Tiene otra pregunta escrita por aquí. Bueno, tengo 2 preguntas que me hicieron varias veces. Aquí se viene lo bueno. Primero, me dijeron que te conocían de un video de Luisito Comunica. Me dijeron como, oye, pregúntale que cómo fue, que si sí es cierto que el güey estaba interesado, que si no sé qué. Yo le dije, yo le voy a preguntar a él que me cuente su experiencia. Entonces, ¿cómo fue tener como ese contacto con una persona que a lo mejor podía amplificar el mensaje que tú tenías a más gente? Sinceramente, ni siquiera estaba pensando en eso, simplemente llegó y ni siquiera sabíamos que iba a llegar al lugar, simplemente llegó y pues al menos en 3 lagunas que estábamos ahí, pues como que pues eso era una persona más y a veces sí me han preguntado justo, que si es una persona ida o algo así. Pues no, sinceramente
yo, en lo personal, yo lo vi como cualquier otra persona. Es una persona, pues, que no cae mal. Llegó, sí, le interesa mucho la parte, o al menos por lo que he visto algunos de sus videos, que es algo que también me interesa, la parte como que de adentrarte en las costumbres de la sociedad, su cultura, de cómo viven, pues sí está interesado en ese sentido, de conocer cómo viven, y en este caso los lacandones, pues sí, de cómo vivíamos, de eso. Ni siquiera lo tenía planeado por lo que yo noté, simplemente pues dijo, pues vamos a ver qué se hace. Y sí, o sea, le interesa mucho esa parte, inclusive por lo que de por sí ya hace, pues, o sea, no era algo que decía, pues, nada más voy a hacer contenido y ya. Pero sí es una persona que al menos con nosotros que llegó estaba interesado de poder ser muy cuidadoso a la hora de poder, por ejemplo, en el caso de los cocodrilos, así es como que muy respetuoso y de transmitir un contenido responsable para su audiencia. Por ejemplo, en este caso, como biólogos, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los cocodrilos, simplemente, o sea, le pones una cinta en su hocico y no, o sea, no le genera ningún daño al animal, pero hasta para eso él no quería, dijo, no quiero que le pongas eso, quiero que el animal esté así, y sí, es muy respetuoso en ese sentido, y creo que hace falta muchas personas así, porque también me ha tocado inclusive que ni siquiera son o influencer o que tienen grandes números, que pues ni siquiera les importa eso o les vale, simplemente es como que hago contenido y ya me vale cómo salga todo. Pero pues eso es como lo que puedo decir de él, ni siquiera, o sea, es como cualquier otra persona, interesada en lo que hace y lo que le llama la atención. Ok, perfecto. Sí, es que me preguntaron y dije, le pregunto, no le pregunto, dije, aquí vamos a preguntar todo. Aquí vamos a decir las cosas que la gente quiere saber, todo bien. Otra cosa que fue también una pregunta como, me la hicieron creo 3 veces en Instagram y 2 veces en Facebook. Entonces, no hay otra pregunta que se repita más que, pues, quieren saber tu opinión sobre el Tren Maya o pues sí, ¿no? La interpretación que tienes tú de ese tipo de turismo, ¿no? Que es como pues, extractivo y que según esto se pinta muy banderitas de las comunidades, pero sabemos que los hoteles no pertenecen a las comunidades, ¿no? O toda la infraestructura que se va a hacer. Es micrófono abierto, ya no hay respuestas erróneas. Primero hay que entender qué significa la globalización y la modernidad en la que vivimos hoy en día. Creo que otra vez, o sea, creo que criticar no ayuda en nada. Si vamos a criticar, ofrezcamos soluciones y alternativas. Y si no ofrecemos eso, mejor ni critiquemos. Otra vez, para poder entender al menos ese punto, que sí se ha vuelto como que muy controversial, muy polémico, hay que entender qué significa la globalización, la modernidad. Y entender significa de que la modernidad y la globalización va avanzando a pasos gigantescos. Queramos o no, va a seguir avanzando, aunque nosotros digamos, yo no quiero la modernidad, va a avanzar, aunque tú no quieras. Y a veces, o por lo que yo observé durante todo ese momento del sector ambiental y el sector capitalista, es decir, el sector ambiental no al Tren Maya y el sector capitalista sí al desarrollo, pero justo eso, yo tengo una frase que digo de que el desarrollo no debe de estar peleado con la parte ambiental, sin embargo el desarrollo no debe de estar por encima de la naturaleza. Y es justo eso, hay que encontrar como que un punto, una intersección en donde esté el desarrollo y se conserva la naturaleza. Al menos hoy en día sí tenemos la decisión de cómo queremos que sea, pero sí es necesario hacer mucha conciencia y mucha conciencia no solo de las personas que viven en las ciudades, sino que también en las propias comunidades, porque nosotros, bueno, me incluyo también porque hago contenido en redes, cuando hablamos de un tema, de un punto en específico, estamos ignorando o dejando otros temas de lado que ignoramos. Entonces, simplemente hablamos de lo que queremos transmitir y muchas veces hablar del Tren Maya estamos dejando de lado muchos otros temas, el aspecto social de una comunidad. Y si hablamos en ese sentido del famoso privilegio, cuando una persona que vive en una ciudad dices que no al Tren Maya, va a destruir la selva, sí, ya está destruido y va a seguir destruyéndose, aunque no queramos. Creo que eso nos abre una pauta para poder al menos pensar de cómo debemos de actuar a partir de eso y empezar a cambiar el juego de las cosas. Yo empecé a notar esto de que el sector ambiental decía no al Tren Maya y las comunidades quedaban en medio. O sea, el sector capitalista decía sí al desarrollo y el sector ambiental hay que conservar la naturaleza. Y las comunidades simplemente quedaron en medio. Las comunidades que sí aceptaron el Tren Maya
se quedaban en medio de, bueno, ¿y a mí cuándo me van a pedir mi opinión? Y las comunidades empezaron a decir, yo sí quiero Tren Maya, yo sí quiero desarrollo, ya sea cierto que se le cumpla o no todo lo que le prometieron las comunidades indígenas, ese ya es otro tema, pero las comunidades indígenas en esa discusión de estos dos sectores quedaron en medio de decir, bueno, ¿y a mí cuándo me van a pedir mi opinión? Si quien vive en esa zona, en ese territorio soy yo, si se supone que a nivel internacional, política, nacional y todo, el territorio me pertenece a mí. Yo puedo decidir, ya sea si lo destruyo o no, pues es mi territorio, es mi casa. Es como que si yo, Lili, yo llego a tu casa y te digo, oye, no hagas esto en tu casa, eso no va en tu refri, ese refri no va ahí, quítalo. Vas a decir, oye, cálmate, es mi casa. Al final las comunidades indígenas quedaron, y si analizamos como diferentes puntos, porque hay diferentes puntos de vista, las comunidades al final, una parte sí quedaron resentidos con la parte ambiental, de decir, bueno, ustedes no quieren eso, pero yo sí quiero porque quiero tener una vida bien, quiero no sufrir hambre, no quiero pensar de que qué voy a comer mañana. Y el Tren Maya, aunque ya sea que si fuese cierto lo que le prometieron o no, pero al menos les ofrecían como que esa oportunidad de salir de lo que ya están. Y esa es una parte. Otras comunidades que no estaban de acuerdo, pues bueno, al final de cuentas, es en su territorio, ellos tienen la decisión. ¿Es fácil opinar? Sí. Todos, o sea, opinar desde otro punto de vista es muy fácil. Tenemos la boca y tenemos esa libertad de estar diciendo qué se debe de hacer y no. Pero hay que ser muy responsables de opinar, porque siempre me han preguntado eso, ¿qué opinas del Tren Maya? Para empezar, yo vivo en la selva lacandona, el Tren Maya no llega ahí, solo llega hasta la ciudad de Palenque, y sería cuestión de realmente ir a esas comunidades donde sí pasa el Tren Maya y decirles, ¿qué opinas tú del Tren Maya? Y te van a decir, bueno, es muy fácil que una persona o una comunidad diga, bueno, ok, no voy a dejar que pase el Tren Maya, ¿tú qué solución me das para mejorar la calidad de vida para mis familias? Y nos vamos a decir de que, ok, o sea, ¿qué vamos a hacer ante ese tipo de situaciones? Y sí, es fácil opinar, pero creo que al final sí es ser muy responsables en ese sentido, que al final la decisión lo tienen las propias comunidades de sus propios territorios. Ahora, como persona externa de una comunidad, ¿qué podemos hacer si no queremos que se destruya la selva? O sea, el Tren Maya solo, o sea, se empezó a escuchar mucho porque se empezó a hacer marketing, publicidad y resonó mucho. Pero hay otras destrucciones de megaproyectos que inclusive desconocemos, pero está pasando. Pero ahí no estamos hablando nada y ahí solo es cuestión otra vez. El Tren Maya nos abre esta pauta para decir, ok, si no queremos que pase esto, ¿qué debemos de hacer? Anticipar esos eventos es ir a las comunidades, hacer pláticas de educación ambiental, a ofrecerles alternativas, oportunidades para que al final ellos decidan, ok, ¿sabes qué? Yo no quiero el Tren Maya porque ya tengo otro tipo de actividades o alternativas, oportunidades que me ayudan a mejorar la calidad de vida. Entonces, esta cosa pues igual pues no va a cambiar o no va a ser mucho mejor de lo que yo ya estoy haciendo aquí. Esa es como la reflexión que deberíamos de tener todos antes de decir que el Tren Maya está mal. Claro, destruyó la selva, no estoy de acuerdo también de eso, pero otra vez recaemos en que al final la decisión lo tienen las propias comunidades en su territorio y estamos de alguna forma transgrediendo la decisión en sus territorios. O sea, esto no es algo que yo lo diga, o sea, está a nivel internacional, a nivel nacional, que el territorio le pertenece a las comunidades indígenas. Y si tú decides qué debe de hacer en su casa, va a decir, pues ya no eres bien recibido. ¿Qué quieres hacer cuando tenemos la decisión de cómo queremos involucrarnos con las comunidades indígenas? No es ir a decirle qué deben de hacer o no en sus casas. Entonces creo que sí hay que ser como que muy empáticos en ese sentido. Y con relación al turismo, todos hacemos turismo. Y aunque no vayas a ese lugar, pero tu tío, tu amigo que fue a la Ribera Maya, y aunque no use el Tren Maya, pero toda esa demanda que hay en una zona, eso motiva o influencia a que creen diferentes tipos de desarrollos. Si realmente no queremos que haya esto, dejemos de visitar la península. Sí, yo tengo una opinión así bien breve de eso, que también leí que comentaban aquí en Facebook. Un tal Dan SP nos comenta que es súper importante también seguir compartiendo el mensaje del desarrollo humano, ¿no? O sea, como a lo que dices de la globalización y eso, poner como que los puntos sobre las IES, porque obviamente no les vamos a decir a las comunidades qué hacer o qué pensar, pero creo que sí es muy necesario señalar a las grandes corporaciones y al gobierno que se quieren, pues, enriquecer
así de una manera masiva, la derrama económica que van a dar a lo mejor ni siquiera significa un 10% de lo que ellos van a ganar, ¿no? O sea, obviamente teníamos que trabajar como en estrategias, como decías, de educación ambiental para que las personas sepan qué hay en su entorno, ¿no? O sea, sepan cómo monetizar hasta cierto punto o explotar de una manera ideal para ellos, ideal para las personas que vengan a visitar, porque yo sí estoy como muy en contra y vas a decir, tú cállate la boca, tú vives en Monterrey, ¿no? Pero me ha tocado conocer lugares de la península que no llegué por un hotel, pues que no llegué en carro. Entonces, muchas cosas me dan como que así, me chocan los sentimientos. Sé que es algo que a lo mejor no lo vamos a parar ahorita, pero sí es señalar como que todas estas cosas que se están haciendo mal y no para señalar a las comunidades per se, es más bien como decir, oye, esa es la realidad, o sea, no se puede maquillar, no se puede poner así en el spot publicitario de gobierno de que, wow, el megaproyecto, cuando literalmente hay filtraciones de concreto en mantos acuíferos, ¿no? O sea, en lugares donde la gente toma agua, de ahí saca su subsistencia. Son como cositas que a lo mejor desde este punto de vista ambiental, biólogo, genera mucho problema porque las personas que sí se van a ver beneficiadas de ahí en algún momento, pues no es como que nada más vayan a verse beneficiadas. También, o sea, el turismo que pretende atraer como que este tipo de megaproyectos son como los cruceros, o sea, son así que inversión extranjera en chinga, pero también existen muchos pedos de inseguridad, cosas fuertes, trata, drogas, un montón de cosas que a lo mejor a YouTube y a Facebook no les va a gustar, pero no me importa, porque pues, o sea, es la realidad, pues, o sea, son cosas que a lo mejor dejamos de lado y decimos, bueno, pues ya cuando pase nos preocupemos, ¿no? Yo respeto muchísimo tu punto de vista, o sea, obviamente sales a defender, pues, a decir como, pues, güey, ve y pregúntale a las personas que están ahí, pues. He escuchado opiniones de personas que literalmente estaban trabajando en la obra del Tren Maya y me dijeron, esto no se reporta, esto no sé qué, esto no sé cuál. No voy a revelar sus identidades, pero ustedes saben quién son. Y así, o con fotos, con cosas que si yo lo digo mañana me desaparecen, pues, o sea, no es como que yo pueda decir, yo me pongo el estandarte y yo voy a defender a la selva, pero sí puedo ampliar esa conversación, pues, o sea, sí puedo preguntarte a ti, preguntarle, ojalá me toque pronto preguntarle a personas que sí vaya a pasar por ahí el tren, pues, o sea, cuáles son sus miedos, o sea, cuál es el reto más grande de tener este tipo de construcciones cerca, pues, porque, pues, lo vemos desde un punto de que qué padre ayudar a las comunidades, pero no creo sinceramente que las personas que se suban al tren vayan pensando en las comunidades, pues, o sea, es más como, también creo que hay que, pues, tener en cuenta eso, pues, o sea, como que no verlo como todo malo, ni tampoco tratar de blanquearlo, por así decirlo, porque, pues, existen un montón de áreas naturales protegidas que las mismas personas de la comunidad podrían trabajar ahí, de ahí podrían vivir, pero se piden perfiles de biólogos con quién sé qué tantos años de experiencia y no sé qué, y luego llegan y son unos idiotas, o sea, no les saben, pues. Entonces, sí, siento que es eso, o sea, es romper el paradigma de que necesitas estar súper preparado, porque, o sea, muchas de las cosas ambientales se hacen con pasión, sí con preparación, sí con, pues, un poquito de información que te respalde, pero mucho es de saber improvisar, pues, porque al menos a mí me ha tocado como trabajar con personas que yo digo, ¿cómo les voy a hablar? Pues, o sea, ¿cómo me acerco de una manera respetuosa a decirle, a preguntar cosas, ni siquiera a decirles cosas, a preguntarles cosas? Entonces, esto es un llamado para todas las academias que integren la etnobiología en sus programas. En mi programa, en mi carrera, nunca nos hablaron de eso. Pero, pues, te digo, tuve la fortuna que en el primer año de escuela, bueno, segundo, sí, me fui a la selva. En este curso de 9 días que nos daban, estaba la materia de etnobiología, íbamos a hacer encuestas a las casas, que eso es lo que es, o sea, el método para obtener información, pero también para hacer como este match entre las personas y pues los científicos. Se escucha como muy, muy blanco esto, pero o sea, empoderar a las personas, ¿no? O sea, empoderar a las comunidades oye, no te están haciendo un favor por venir a compartir cosas, o sea, tú le estás haciendo el favor de compartir tu arte, pues, de tu conocimiento, de todo esto. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad para recalcar eso, o sea, que es triste el que se trate como de explotar de una manera inconsciente las tradiciones, porque, pues, o sea, México es rico en cultura, en tradiciones, güey, no son estatuas, son personas, o sea, mejor dile a esas personas que te digan, oye, ¿te gustaría un día ir a recoger hongos o te gustaría un día ir a un taller de plantas o lo que tú quieras? O sea, cosas que nosotros podamos absorber de una manera respetuosa. Es bien difícil como que poder ponerme en tus zapatos, pues, o sea, ya estando allá, lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo otras comunidades, sirve mucho
para contrarrestar como estas ganas de que la gente quiera saber, pero literal que le entreguen todo su dinero y que le pongan toda su fe al gobierno o a las empresas, porque ellos jamás, jamás van a velar por los intereses de las personas. O sea, es más bien como, pues, qué tanto pueden capitalizar eso. La etnobiología ha sido muchas veces ignorada por las vacas sagradas y también por las nuevas generaciones, ¿no? A los que dicen como yo ya me recorrí todo México, yo ya colecté aquí y allá, en territorios que no fueron suyos, ¿no? O sea, que en lugares que no es su casa. O sea, no seas parte de esa cultura de explotación, pues, o sea, como extractivista, de que hay todo lo que le puedes sacar al manglar, todo lo que le puedes sacar a la selva. O sea, en algún momento se va a acabar. O sea, como si seguimos con este tipo de pensamiento, pues ya no va a haber más que conservar, ¿no? O sea, va a ser como lugares, como dices, cercanos a las comunidades, a los asentamientos de pueblos originarios, pero pues tarde o temprano alguien con varo va a decir, yo quiero ese terreno. Y eso lo vamos a permitir nosotros si seguimos apoyando este tipo de consumo, pues, este tipo de, ay, es que van a ayudar a la gente. Ni siquiera sabes qué gente vive ahí. O sea, ¿por qué chingo te vas a subir al tren si no sabes quién vive ahí, no sabes qué, pues, qué opinión tenían antes de aceptarlo, ¿no? Porque muchas veces, pues, son migajas, pues, lo que le dan a la comunidad a comparación de lo que se va a ganar. De que están destruyendo, sí, eso es obvio, eso es innegable. Lo que sí recalco mucho esta parte es que a veces sí nos olvidamos de las comunidades indígenas y los dejamos en medio. Y sí decimos, sí, eres importante, pero vete para allá y ahorita decidimos qué hacemos. Y eso es al menos lo que yo percibí. Y con esta situación del Tren Maya, es simplemente para que reflexionemos que para poder anticipar este tipo de eventos o situaciones de megaproyectos es ir a las comunidades mucho antes y empezar a hablar con ellos, a hacer pláticas de educación ambiental, proponer qué otras alternativas tienen para que cuando llegue ese momento, X persona, X empresa de que yo quiero hacer esto, las comunidades van a tener mejor capacidad de decisión sobre sus territorios y puede que a lo mejor digan, pues sabes que yo no quiero eso, y es lo que pasó con algunas comunidades que no quisieron el Tren Maya, que dijeron yo no quiero eso, y muy probablemente esas comunidades tenían como que ciertas otras actividades o que a lo mejor había otras organizaciones que se involucraron con ellos y ya tenían como que ese empoderamiento sobre sus capacidades para poder gestionar adecuadamente sus recursos naturales. Y esas comunidades mayas muy probablemente fueron los que dijeron, yo no quiero Tren Maya. Pero las otras comunidades que ninguna organización los visitaba, pues dijeron, pues sabes que esta es una oportunidad. Sea cierto no nos cae recurso, ¿no? le hayan prometido, eso pues ya ni siquiera, ya ellos lo van a ver y se van a dar cuenta de la realidad. Si les cumplen, perfecto, pero si no les cumplen, qué feo, la verdad. Todo lo que acabas de decir es cierto, de que muchas veces solo explotan a las comunidades indígenas y por eso muchas veces digo que a veces son palabras vacías cuando uno dice, son importantes las comunidades indígenas, hay que involucrarlos, pero en acciones a ver qué estás haciendo. Demuéstramelo con acciones que realmente estás involucrando a las comunidades, no darle migajas de que esto es lo que te voy a dar nada más porque eso te corresponde como indígenas. Y a mí me ha tocado, todo lo que acabas de decir, me ha tocado vivirlo siendo como un indígena. Uno, o para empezar, el hecho de que yo hable, por ejemplo, en redes la parte de ciertos animalitos y todo eso, y me dice, bueno, ¿y tú con qué derecho lo haces? O el que resten valor a tus conocimientos simplemente por ser indígenas. A mí no me molesta eso, sí, hace que te esfuerces un poquito más, pero eso me motiva a hacer las cosas. Pero eso es lo que sucede con muchas comunidades indígenas, desvalorizan lo que saben y les dan poca cosa de lo que realmente hacen. Y en el tema del turismo es lo que hacen, o sea, muchas agencias de viaje intermediarios y todo eso, o sea, siempre pareciera un museo de que van, visitan, aquí está ten y ya, o dales nada más una propina y ya con eso están felices, pero no es así. Y ese tipo de cosas sí me molesta y hago tours, hago expediciones también, y en esos tours sí elijo muy bien al tipo de cliente que quiero, porque yo ya no quiero el típico viajero turista que nada más por morbo quiere ver qué hacemos. No, o sea, las personas que yo quiero en las expediciones y los que yo he recibido son personas que realmente valoran eso y no les importa, no están regateando ni nada, pero sí hace falta también empoderar a las comunidades y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vale. Y creo que hace falta mucho, pero muchísimo trabajo en las comunidades para evitar decisiones a corto plazo que en este caso comprometan a la naturaleza. O sea, son muchas cosas y como te decía también hace un rato,
que creo que al final el hablar de un tema, de algo muy específico, estamos dejando de lado otros temas. Por ejemplo, ciertas cosas que no estoy viendo y que tú lo comentas y pues al final omito ciertas cosas. Entonces creo que al final sí, opinar es fácil, sí, experimentar en cabeza ajena es muy, muy diferente, pero sí creo que hay que ser muy cuidadosos al opinar y creo que la mejor opinión que tienen son las personas que realmente están experimentando ese tipo de situaciones. ¿Y cómo podemos evitar eso? Hacer un proceso de acompañamiento en todas las comunidades indígenas para empoderarlos y que tengan mejores tomas de decisiones en gestionar sus recursos naturales. Una pregunta que me parece interesante la hizo Carla E. Cortés, que por cierto te mandaba saludos. Si tú llegas dando o ofreciendo soluciones, que la comunidad las acepte, o sea, tú como viniendo de fuera diciendo, hey, tengo esta idea, o sea, qué tan fácil es que tengan esa apertura para escuchar, para implementar, si se llega a dar el caso, estas soluciones. No es lo mismo hacer educación ambiental en una ciudad que en una comunidad indígena. Y lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, con ese tipo de apoyos de que, mira, yo traigo esto, ¿lo quieren? Muchas comunidades van a decir, sí, quiero. Es un atajo en la que pueden, sí, como que estar bien en una situación económica corta, pero no es una solución. Más bien, antes de decir, traigo esto, de decir, bueno, entender su contexto cultural, económico, su actividad productiva, en qué están haciendo, en qué se basa sus antecedentes culturales, su historia, todo, para realmente conocerlo y a partir de ahí que las propias comunidades puedan proponer qué es lo mejor para ellos y decir, ok, así vamos a trabajar. No es nada más de traigo este apoyo y vamos a hacerlo, porque es lo que ha venido haciendo muchas instituciones gubernamentales, es decir, traigo esto y las comunidades dicen, sí, yo quiero, porque al final es un camino fácil que optan para poder estar bien, pero al final a largo plazo no funciona y se ha demostrado, o al menos yo que vivo en esta región, yo he visto que nunca ha funcionado en los sexenios que tengo noción, no ha funcionado nada de eso. Y creo que hay que sí cambiar esa parte, realmente conocer a las comunidades, involucrarse realmente y que las comunidades a partir de ahí propongan qué es lo mejor para ellos. Aquí tenemos otro comentario de memes de educación ambiental sin popotes, que somos fans. Dicen, los proyectos de desarrollo solo involucran a los inversionistas y al gobierno, dejando fuera a las comunidades, sus territorios y sus verdaderas necesidades. Esa es otra, que queda mucho con lo que dijiste pues sí, ¿no? O sea, como de brindar soluciones a largo plazo. A lo mejor las necesidades como a resolver a corto plazo, pues sí puedes decir, pues voy a poner, no sé, un centro médico, una escuela, lo que es que tengan que transportarse más tiempo para llegar a ese tipo de lugares o así. A lo que nosotros vamos en esta charla es que tenga una estrategia para darle continuidad, ¿no? O sea, que sea algo que, a lo mejor un protocolo al principio, o sea, como para calarlo, para ver cómo funciona y conforme a los resultados, pues vaya generando como nuevas alternativas, ¿no? O sea, a lo mejor no siempre va a ser de que, ay, te voy a depositar tanto, ¿no? A lo mejor va a ser como, oye, pues a ti hace falta un transporte, por ejemplo, para los morritos o para ustedes mismos. O sea, se puede como ir gestionando como los recursos, porque siento yo que al menos los programas políticos que conozco es como, sí, miren, y se toman una foto con el cheque y abrazando a la señora, besando al bebé, haciendo todo, y de ahí no pasa, ¿no? O sea, como que no pasa de la primera impresión de tarea, nos llevamos todos el empezar como a explorar estas alternativas y empezar a pensar soluciones en conjunto, ¿no? O sea, sí presionar al gobierno porque es su puto trabajo, pero también tener como esta originalidad para llegar a las personas, o sea, no llegar con un ramo de flores y algo para decir de que mírenme, más bien es como, oigan, a lo mejor no me conocen, pero aquí está este programa de, no sé, X cantidad de semanas, están estos beneficios, están bla, bla, bla. Tengo la esperanza de que en algún momento como que se vaya, gracias, se vaya haciendo, me trajeron un snack, mi papi, se vaya haciendo como que pues esta sinergia, ¿no? O sea, como que este equipo para garantizar que los programas tengan, pues sí, efectividad, pero también que la gente los vea como una solución, pues como una manera, a lo mejor no una solución a todos sus problemas, porque eso es imposible, pero sí atender ciertas necesidades específicas. Dicen aquí, y yo creo que sí es cierto, o sea, mucho es como de
de los dientes para afuera, pues es bien fácil decir hashtag salva la selva, hashtag no sé qué, pero si tú activamente contribuyes, pues sí, ¿no? Hoteles así, maxi hoteles, o instituciones así grandes que no dejan la derrama económica en el lugar, que nada más se lo embolsan todos, estás como que medio, pues peleándote un poco con tu activismo. Yo siento que cualquiera puede ser activista, o sea, cualquiera puede emputarse por algo y defender esa causa, o tratar de brindar soluciones, más que hacerlo público o viral o lo que sea, pues tener como esa telita de juicio de, a ver, lo que estoy haciendo yo, lo que estoy diciendo yo, concuerda con lo que quiero defender, y pues ahí está como que el diferenciador, ¿no? O sea, yo no digo como tú eres activista y tú no, y no sé qué, pero sí hay que ser como muy coherentes con las cosas que hacemos y decimos, ¿no? Entonces yo creo que a eso va el comentario del ambientalismo blanco. También dicen aquí, tristemente así pasa. Muchas veces monopolizan, creo que quería decir eso, monopolizan la cultura por las empresas cuando los que más saben y se identifican con ellos son los pobladores de las comunidades. Esto se sabe, ya lo dijimos muchas veces. Nos alargamos un poquito, según yo dije, no, 1 hora y le cortamos. Vamos 15 minutos adelante, pero pues ha estado muy chida la conversación, la neta, muchas gracias por aceptar. Yo estaba bien nerviosa y dije, yo no sé dirigir entrevistas, yo nomás sé para platicar, a ver cómo sale, y pues al parecer les ha gustado mucho. Muchas gracias por estar aquí. También ya para despedirnos con algo bonito, que nos mueva un poquito, que nos inspire a conocer más de tu trabajo, de la selva, de todo esto. Cuéntame, por favor, un día que tú dijiste, ¿qué me acaba de pasar? Una historia que tengas en tu corazón, que te haya marcado, que te impactó, pues. Yo sé que muchas cosas, pero elige una. Pues con la que me quedo es justo eso con la que empecé, de esta frase que me dijo mi papá, de que las plantas también sangran. Que el hecho de que los animales o los seres vivos no hablen como nosotros no significa que nos sientan. O también a llegar a esta conclusión de que todas las tradiciones antiguas que han sobrevivido al paso del tiempo generan grandes enseñanzas. Y eso es como que lo que me mantiene así haciendo las cosas, y siempre lo logro recalcar o reafirmar, porque algo muy reciente, por ejemplo, bueno, el año pasado fuimos a un recorrido en San Cristóbal de las Casas con los tzotziles, y uno de estos señores estaba platicando un poquito de la parte cultural, de los jóvenes y todo eso, y dice esta frase que a mí en lo personal me impactó, que decía, ya nadie quiere caminar en el camino del jaguar. Yo cuando escuché eso dije, wow, o sea, si esa frase se maximiza en los diferentes iniciativas de conservación, se puede lograr muchísimas cosas. Y era un sentir de un señor sobre cómo ya los jóvenes no se interesaban en eso, pero se puede a través de esta frase empezar a hacer muchas cosas a favor de las tradiciones antiguas que surgen al paso del tiempo, generan grandes enseñanzas. Es como que encontrar esos puntos que pueden despertar esa semilla en diferentes personas, porque otra vez creo que no venimos a sembrar semillas, las semillas ya lo traen, solo que es despertar eso. Creo que no sé si has ido en un lugar donde hay mucha maleza y quitas esa maleza, de repente en ese momento empiezan a brotar plantitos. No sé si te ha tocado ver, a mí me ha tocado ver eso justo, de que es eso, quitas la maleza y de repente empieza a brotar la semilla en el momento en que quitas todo eso. Al final ya está la semilla ahí, todos traen esa semilla. Qué chido, qué bonito. Sí, yo también creo eso, o sea, como que sí está bien choteadota la frase de la semilla, son genuina. Entonces, creo que más bien es eso que dices, o sea, germinar esa semilla, o sea, darle poquito de guía para que pues crezca, ¿no? Que siga como propagándose esta idea de que pues la naturaleza es maestra, pues, o sea, como que te enseña todo lo que necesitas, pero obviamente si pones atención, si la ves con un ojo, pues sin juzgar, pues, o sea, sin querer saber tú cómo funciona esto, cómo funciona el otro, o sea, cómo empezaron las primeras personas que estudiaban la naturaleza, pues viéndola. Pues muchas gracias por hacer el cambio, por estar motivando a jóvenes de tu comunidad y también otras personas. Sigan a Lalo en sus redes, dinos por favor cómo te podemos encontrar, como que ya cuando edite esto le voy a poner ahí los links. Así como que dice mi nombre, Eduardo Chantil, así me encuentran en todos. No espero motivar a nadie, sinceramente, simplemente hago las cosas porque para empezar, me gusta, y si a alguien le despierta algún interés, perfecto, que lo haga, y siempre que sean congruentes, lo que decías hace un momento, de pensar, decir y hacer, porque de nada sirve que nada más digas y al final no lo hagas
o que simplemente estés pensando otra cosa de lo que estés diciendo. Entonces yo creo que, o al menos para mí lo más importante es eso, la congruencia, la honestidad, la sinceridad y ser directos con las cosas, porque de nada sirve hacer conservación, que es algo muy bonito con respecto a la naturaleza, y seas pues, una persona que al final pues, no sea lo que realmente dice ser. Tengo un meme que no he publicado que dice que siempre hay que ser esencia, no tanto apariencia, ¿no? Porque creo que eso se transmite, ninguna visión te va a ayudar a transmitir la pasión que sientes, ¿no? O sea, como que es bien bonito escucharte. Todos aquí están de que gracias, no sé qué. Demasiado tarde, ya nos has inspirado. Y es cierto, yo concuerdo. Es algo que a lo mejor no es tu plan, no es como que tu objetivo, pero pasa porque se puede ver como que la pasión con la que hablas, se puede ver con el respeto que te diriges hacia estos temas. Entonces creo que hay que aprender mucho de Lalo. Pues sí, ¿no? Apoyar como este tipo de iniciativas. Y hace ratito no lo leí, pero me preguntaban si tú has aceptado donativos, porque me decían, es que cómo ayudamos desde la Ciudad de México, que compren cámaras trampa, que hagan esto, que hagan lo otro, y pues no se puede porque pues no pueden ir directamente allá. Tú platícanos de qué manera la gente se puede involucrar, de qué manera la gente puede apoyar este proyecto. Creo que siempre hay una disposición de la gente en apoyar las cosas que valen la pena. Pues. Yo estoy sí muy metido en esa parte de comunidades indígenas, de realmente visibilizar lo que hacen las comunidades, darle el valor de sus conocimientos, que creo que hace falta mucho. Así que para empezar a compartir esto, lo que acabamos de platicar, esta conversación en tu podcast, creo que eso es para empezar. Y lo otro es que apenas justo, bueno, ya desde el año pasado ya, bueno, más bien este año formalizamos legalmente la asociación civil, y si quieren donar, ya sea equipo o dinero, como sea, lo que quieran, pueden hacerlo. Eso nos va a ayudar a seguir haciendo pláticas de educación ambiental, y la intención es que esta organización justo que dé más prioridad a la parte cultural y enfocarlo como un centro de conservación de vida silvestre. Eso, manejando 3 programas: el de programa de educación ambiental Guardianes Ancestrales, que es justo ir en las comunidades indígenas, darle prioridad mucho en ese sentido, y la otra es el programa de conservación de vida silvestre a través de la UMA y el monitoreo de fauna. Así que si quieren pueden escribirme, y ya si quieren apoyar ya sea económicamente o en equipo, está perfecto y ya nos podemos coordinar. Y bueno, creo que por el momento sería todo, y ya cualquier cosa pues también estamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que estuvieron comentando. Si hay alguna otra pregunta específica, mándenle mensajito a Chanquín. Buen primer episodio, estoy muy emocionada de todas las cosas que se van a venir, y pues esperemos te vayamos a visitar pronto para pues mostrar, ¿no? Todo lo que nos contaste aquí. Claro, cuando quieras, vente. Creo que, bueno, Mariela ya ha venido, así que pues coordínense y ya. Arre, O pues, si quieres ahí le venir digo, sola, oye, ando adelante. Carla Chanquín. Ahora, no, pues muchísimas gracias. Sí. Con esto concluimos el podcast. Ahorita vamos a salir del aire. Gracias a todos y pues espérense el nuevo episodio. Bye.